Me llamo Carmen Delgado, y durante 3 años he trabajado como secretaria en una oficina modesta del centro de la ciudad. Mi esposo Diego siempre describía mi trabajo como algo insignificante para mantenerte ocupada mientras él se enfocaba en su carrera como ingeniero en una empresa de construcción. Lo que él nunca supo fue que mi verdadero trabajo era mucho más complejo de lo que aparentaba. Diego trabajaba para Constructora Mendoza, una empresa familiar de tamaño mediano que se especializaba en proyectos residenciales. Era un buen ingeniero, pero siempre había sido condescendiente sobre el trabajo de las mujeres. Para él, su carrera era seria mientras que la mía era solo un pasatiempo hasta que tuviéramos hijos. Mi oficina estaba ubicada en un edificio discreto, sin logos llamativos ni señalización fancy. En la puerta simplemente decía Consultoría DG. La mayoría de las personas, incluyendo Diego, asumían que yo era una secretaria en alguna pequeña firma de contabilidad. Nunca preguntó detalles específicos, y yo nunca sentí la necesidad de corregir sus suposiciones. La verdad era que Consultoría DG era mi propia empresa. Durante los últimos 5 años, había construido silenciosamente una de las firmas de consultoría en compliance y regulaciones más respetadas de la región. Mi especialidad era ayudar a empresas de construcción a navegar las complejas regulaciones gubernamentales y evitar las costosas multas que podrían paralizar sus operaciones. Mi educación incluía una maestría en Administración Pública y una especialización en Derecho Regulatorio. Había trabajado 3 años en la Secretaría de Desarrollo Urbano antes de establecer mi propia práctica. Mi red de contactos incluía inspectores clave, funcionarios regulatorios y directores de múltiples dependencias gubernamentales. Diego nunca había mostrado interés en estos detalles. Cuando llegaba a casa, él hablaba extensamente sobre sus proyectos de ingeniería, pero cuando yo mencionaba mi día, él asentía distraídamente y cambiaba el tema. Con el tiempo, dejé de compartir los detalles de mi trabajo. El problema llegó a un punto crítico el viernes por la noche. Había estado trabajando en un proyecto particularmente complejo para un cliente nuevo, y necesitaba terminar un informe crucial antes del lunes. Le pedí a Diego que manejara la cena con sus amigos sin mí, explicando que tenía una fecha límite importante. ¿En serio?, se rió. ¿No puedes dejar tu trabajito de secretaria por una noche? No es solo un trabajo, Diego. Es una responsabilidad profesional importante, respondí pacientemente. Carmen, tranquilízate. Es solo un trabajo de oficina. No es como si fueras doctora o abogada. Eres una secretaria. Sus amigos Carlos y Miguel llegaron justo a tiempo para escuchar la conversación. Se unieron a las risas cuando Diego repitió su comentario. Tu trabajo, se rió más fuerte, dirigiéndose a sus amigos. Eres una simple secretaria. Tu trabajo no importa. Carlos añadió, ay, Diego, mi esposa hace lo mismo. Actúa como si contestar teléfonos fuera medicina de corazón. Miguel se unió. Las mujeres siempre exageran la importancia de sus trabajitos. La humillación ardía en mi pecho, pero mantuve la compostura que había aprendido en años de negociaciones profesionales difíciles. Tienes razón, asentí tranquilamente. No debería sobrevalorarme. Me retiré a mi oficina en casa y trabajé hasta tarde completando el informe. Mientras escribía las recomendaciones regulatorias que podrían ahorrarle a mi cliente millones de pesos en multas potenciales, pensé en lo irónico de la situación. El fin de semana pasó con normalidad. Diego actuó como si nada hubiera sucedido, y yo no mencioné el incidente. Había aprendido que a veces la mejor respuesta a la condescendencia era simplemente continuar siendo excelente en mi trabajo. El lunes por la mañana, entregué mi informe al cliente y me enfoqué en otros proyectos. No pensé más en la humillación del viernes hasta que sonó el timbre de nuestra casa el martes por la tarde. Diego había llegado del trabajo unos minutos antes que yo y estaba cambiándose de ropa cuando escuchamos la puerta. Fui a contestar y me encontré cara a cara con ingeniero Rodolfo Mendoza, el dueño y director general de Constructora Mendoza, el jefe de Diego. Buenas tardes, dijo formal pero cordialmente. ¿Está la señora Carmen Delgado? Soy yo, respondí, genuinamente sorprendida de verlo en nuestra puerta. Señora Delgado, lamento molestarla en casa, pero tengo una situación urgente en mi empresa y necesito hablar con usted inmediatamente. Diego apareció detrás de mí, completamente confundido. ¿Ingeniero Mendoza? ¿Qué hace aquí? ¿Hay algún problema conmigo?
Ingeniero Mendoza lo miró con una expresión extraña. ¿Diego? No, no hay problema contigo. Necesito hablar con tu esposa sobre una consultoría urgente. La confusión en la cara de Diego era visible. ¿Consultoría? Pero, Carmen es secretaria. ¿Secretaria? Ingeniero Mendoza se veía genuinamente sorprendido. Diego, tu esposa es Carmen Delgado de Consultoría DG. Es una de las consultoras en compliance más respetadas de la región. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Puedo pasar?, preguntó Ingeniero Mendoza. Tengo una crisis que requiere su experiencia inmediatamente. Los invité a pasar, y nos sentamos en la sala. Diego parecía estar procesando información que no encajaba con su visión del mundo. Señora Delgado, comenzó Ingeniero Mendoza, recibimos una notificación de la Secretaría de Desarrollo Urbano esta mañana. Aparentemente, hay irregularidades serias en 3 de nuestros proyectos actuales. Las multas potenciales podrían ser de hasta 15 millones de pesos. Diego palideció. Sabía que esa cantidad podría quebrar a la empresa. Las irregularidades parecen estar relacionadas con los nuevos cambios en las regulaciones ambientales que entraron en vigor el mes pasado, continuó. Francamente, no sabíamos que esos cambios afectaran nuestros proyectos existentes. Sí, respondí profesionalmente, muchas empresas de construcción han sido sorprendidas por esas modificaciones. Son cambios complejos que requieren ajustes inmediatos en los procesos operativos. Exactamente, dijo aliviado. Por eso necesito contratarla inmediatamente. Su reputación de resolver este tipo de crisis es legendaria en la industria. Diego me miraba como si me viera por primera vez. Ingeniero Mendoza, dije cuidadosamente, aprecio su confianza, pero debo mencionar un posible conflicto de intereses. Mi esposo trabaja para usted. Diego, se sorprendió genuinamente. ¿Diego Ramírez es tu esposo? Nos miró a ambos. Esto es interesante. Diego, ¿sabías que tu esposa es una de las consultoras más exitosas de la ciudad? Diego no pudo formular una respuesta coherente. Ingeniero, intervine, si decide proceder con la consultoría, necesitaríamos establecer protocolos claros para evitar cualquier conflicto. Mi esposo no podría estar involucrado directamente en el proyecto de remediación. Por supuesto, comprendo perfectamente. Pero señora Delgado, necesito ser completamente honesto con usted, su expertise es exactamente lo que necesitamos. He escuchado que usted resolvió una situación similar para Constructora Hernández el año pasado, ahorrándoles millones. Era cierto. El caso de Constructora Hernández había sido complejo, pero habíamos logrado reducir las multas de 20 millones a menos de 2 millones a través de un plan de cumplimiento proactivo. ¿Podría revisar los documentos esta noche?, preguntó con urgencia. Tenemos una reunión con los reguladores pasado mañana, y necesito entender completamente nuestras opciones. Por supuesto, respondí. Envíeme toda la documentación por correo esta noche, y tendré un análisis preliminar para mañana por la mañana. Excelente. En cuanto a honorarios. Podemos discutir eso mañana una vez que evalúe la complejidad del caso, interrumpí profesionalmente. Después de que Ingeniero Mendoza se fue, Diego y yo nos quedamos sentados en un silencio incómodo. Carmen, dijo finalmente, ¿por qué nunca me dijiste? ¿Decirte qué exactamente?, pregunté calmadamente. ¿Qué? Que tienes tu propia empresa. ¿Que eres consultora? Diego, tú nunca preguntaste. Cada vez que mencionaba mi trabajo, tú asumías que era solo una secretaria, y cambiabas el tema. Pero, ¿por qué no me corregiste? Lo intenté varias veces los primeros años. Pero cada vez que trataba de explicar mi trabajo, tú lo minimizabas o no prestabas atención. Eventualmente, dejé de intentarlo. Diego se quedó en silencio, procesando. ¿Cuánto tiempo has tenido tu propia empresa? 5 años. ¿Y has estado exitosa? Bastante exitosa, sí. ¿Puedo preguntar cuánto ganas? Era una pregunta que nunca había hecho en 3 años de matrimonio. El año pasado mi empresa facturó 2.8 millones de pesos. Después de gastos operativos y impuestos, mi ingreso neto personal fue alrededor de 1.6 millones. Diego me miró con shock absoluto.
Su salario anual como ingeniero era de 480,000 pesos. Carmen, yo, no sabía. Lo sé, dije gentilmente. Nunca preguntaste. Esa noche, mientras revisaba los documentos de Constructora Mendoza, Diego se sentó conmigo en mi oficina en casa por primera vez en años. «¿Puedo preguntarte sobre tu trabajo?», dijo tímidamente. «Por supuesto». «¿Qué haces exactamente?». Le expliqué mi especialización en compliance regulatorio, mi red de contactos gubernamentales, y cómo ayudaba a empresas a navegar las complejas regulaciones de construcción. «Esto es increíblemente complejo», admitió después de una hora de explicaciones. «Sí, lo es». «¿Y tú? ¿Eres realmente tan respetada como dice el ingeniero Mendoza?». Le mostré algunos artículos de revistas de la industria donde había sido citada como experta, y testimoniales de clientes anteriores. «Carmen, esto es impresionante. ¿Por qué trabajas desde una oficina tan pequeña y discreta?». «Porque mi trabajo no requiere impresionar a clientes con oficinas fancy. Mi valor está en mi conocimiento y resultados, no en la decoración». «Pero, podrías tener una oficina enorme, asistentes, todo eso». «Podría, pero prefiero mantener gastos bajos y enfocarme en la calidad del trabajo. Además, la discreción es importante en mi línea de trabajo. Los clientes valoran la confidencialidad». Al día siguiente, presenté mi análisis preliminar a ingeniero Mendoza. Había identificado exactamente las regulaciones que estaban causando problemas y tenía un plan de 3 fases para resolver la situación. «Increíble», dijo después de revisar mi informe. «En 24 horas usted entendió nuestro problema mejor que nuestro equipo legal interno en una semana». «Es mi especialidad», respondí simplemente. «¿Cuánto tiempo necesitaría para implementar la solución completa?». 6 semanas para el cumplimiento completo, 2 semanas para reducir el riesgo inmediato de multas. ¿Y sus honorarios? Para un proyecto de esta complejidad, mi tarifa es 180,000 pesos más gastos. Si logramos reducir las multas potenciales en más del 80%, agregaría un bono por resultados del 10% del dinero ahorrado. Ingeniero Mendoza no dudó. «Aceptado inmediatamente». Esa tarde, Diego llegó a casa con una expresión extraña. «Todo el mundo en la oficina está hablando de ti», dijo. «¿Qué dicen?». «Que eres una especie de genio de las regulaciones. Que las empresas más grandes de la ciudad te contratan cuando tienen problemas serios». «Es mi trabajo». «Carmen, sobre lo que dije el viernes, sobre tus amigos». «Diego, no necesitas disculparte por no conocer los detalles de mi trabajo. Pero sí necesitas disculparte por asumir que no era importante sin siquiera preguntar». «Tienes razón. Lo siento. Realmente lo siento». Durante las siguientes 6 semanas, trabajé intensivamente en el caso de Constructora Mendoza. Diego comenzó a mostrar interés genuino en mi trabajo, haciendo preguntas y escuchando realmente mis respuestas. El proyecto fue un éxito completo. Logramos reducir las multas potenciales de 15 millones a 900,000 pesos, un ahorro del 94%. Más importante, establecimos protocolos que protegerían a la empresa de problemas similares en el futuro. «Señora Delgado», me dijo ingeniero Mendoza en nuestra reunión final, «usted literalmente salvó mi empresa. Sin su intervención, estas multas podrían habernos llevado a la quiebra. Me alegra haber podido ayudar. Tengo una propuesta. Me gustaría ofrecerle un contrato anual de Ritane. Pagaríamos 50,000 pesos mensuales por sus servicios de consultoría continua, más proyectos específicos según surjan. Era una oferta generosa que me daría ingresos estables además de mis otros clientes. ¿Esto incluiría consultoría preventiva? Exactamente. Queremos evitar crisis futuras, no solo reaccionar a ellas. En ese caso, acepto. Cuando llegué a casa esa noche, Diego me estaba esperando con una cena especial preparada. «¿Qué es esto?», pregunté. «Una celebración. Carlos me contó que el ingeniero Mendoza les dijo a todos que contrataste a Permanente, y que prácticamente salvaste la empresa». Era irónico. Carlos, quien había participado en humillarme por mi trabajito insignificante, ahora estaba impresionado por mi éxito profesional. «Diego, ¿puedo preguntarte algo?». «Claro. ¿Por qué es importante para ti ahora lo que yo hago, cuando no lo era antes?».
Se quedó pensativo por un largo momento. Honestamente, creo que siempre asumí que mi trabajo era más importante porque gano más dinero y trabajo para una empresa real. Nunca consideré que tu trabajo pudiera ser más complejo o valioso que el mío. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que yo construyo edificios, pero tú salvas empresas enteras. Tu trabajo es mucho más complejo de lo que podría manejar. Era un reconocimiento tardío pero genuino. Carmen, puedes perdonarme por ser tan ignorante. Diego, el problema no era que no supieras los detalles de mi trabajo. El problema era que asumiste que no era importante sin siquiera preguntarme. Eso mostró una falta de respeto hacia mí como persona. Tienes razón. Completamente. Si queremos que este matrimonio funcione, necesitas verme como una igual. Necesitas respetar mi trabajo y mis logros, incluso si no entiendes completamente lo que hago. Lo haré. Te lo prometo. 6 meses después, mi empresa había crecido significativamente. El contrato con Constructora Mendoza había llevado a referencias con otras empresas, y había contratado a 2 asistentes para manejar la carga de trabajo. Diego había mantenido su promesa. Se había vuelto genuinamente interesado en mi trabajo, hacía preguntas inteligentes, y ocasionalmente incluso me ayudaba con perspectivas de ingeniería que enriquecían mis consultorías. ¿Sabes qué es lo más irónico?, me dijo una noche mientras revisábamos nuestras finanzas familiares. ¿Qué? Durante años pensé que yo era el exitoso en esta familia porque tenía un trabajo real, en una empresa establecida. Resulta que mi esposa era la empresaria exitosa todo el tiempo. No se trata de quién es más exitoso, Diego. Se trata de respetarnos mutuamente. Lo sé. Pero, ¿puedo decirte algo? Claro. Estoy orgulloso de ti. Muy orgulloso. Y lamento haber tardado tanto en darme cuenta de lo increíble que eres. Un año después, cuando Constructora Mendoza ganó el premio a la empresa de construcción más innovadora del estado, Ingeniero Mendoza mencionó específicamente en su discurso de aceptación que el éxito se debía en gran parte a la consultoría excepcional de Carmen Delgado, quien transformó nuestros procesos de compliance. Diego estaba en la audiencia, aplaudiendo con orgullo genuino. Después de la ceremonia, se acercó a mí. Carmen, hace 2 años te dije que tu trabajo no importaba. Hoy vi a 300 empresarios aplaudir mientras el hombre más respetado de la industria de construcción te daba crédito por su éxito. ¿Y qué piensas ahora? Pienso que soy increíblemente afortunado de estar casado con la mujer más inteligente y exitosa que he conocido. Y pienso que debería haber prestado atención desde el principio. Mi trabajo siempre fue importante, Diego. La diferencia es que ahora tú lo reconoces. Tienes razón. Y prometo nunca volver a asumir que entiendo algo sin preguntar primero. Hoy, 3 años después de aquella humillante noche del viernes, mi empresa emplea a 8 personas y es reconocida como líder en consultoría regulatoria. Diego y yo tenemos una relación basada en respeto mutuo y comunicación real. Pero la lección más importante no fue sobre el éxito profesional. Fue sobre la importancia de no hacer suposiciones sobre las personas que amas. Diego aprendió que el valor de una persona no se mide por su título de trabajo o salario aparente, sino por su carácter, competencia y contribuciones. Y yo aprendí que a veces, la mejor respuesta a la condescendencia no es la confrontación inmediata, sino simplemente continuar siendo excelente hasta que la realidad hable por sí misma. Aquella noche, cuando Diego se rió y dijo que mi trabajo no importaba, nunca imaginó que 2 días después su propio jefe estaría tocando nuestra puerta, suplicando por mi expertise para salvar su empresa. Porque al final, el trabajo que realmente importa no es el que tiene el título más impresionante o la oficina más grande. Es el trabajo que crea valor real y resuelve problemas importantes. Y a veces, eso sucede silenciosamente, desde una oficina discreta, por alguien que prefiere que sus resultados hablen más fuerte que sus títulos.